Hola, bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Cosas de Chicas, en donde las cosas de chicas importan. Quiero recordarles que las opiniones que se van a hablar el día de hoy en todos los episodios son desde las vivencias y aprendizajes propios, entonces no tomes nada como verdad ni como consejo de que lo voy a hacer, porque si no luego mandan echando culpas de que yo seguí el consejo de Lía. No, son opiniones propias y de cosas que hemos vivido cada una. El hashtag del día de hoy, y que evidentemente es algo muy de chica, es ser mamá. Hoy vamos a hablar sobre la maternidad y por eso el día de hoy nos acompaña Mitzi Pantoja, que es actriz. Ella es fundadora también de un restaurante vegano de Melos, hamburguesas y snacks, creadora de contenido, mamá, cantante, bueno, tú haces así de que de todo. Pues igual que tú un poco, ¿no? Muchas gracias, sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eres nuestra primera invitada en Hashtag Cosas de Chicas. Es un honor. Mucho éxito a este proyecto. Yo te admiro muchísimo y estoy muy, muy feliz de estar aquí contigo. Yo también, es mutuo. Bueno, yo a Mitzi la conozco ya desde hace que como 2-3 años, ¿no? Fue muy random porque nos conocimos en uno de 24 horas, ¿no? Sí, o 48 horas film, algo así. Un corto que nunca salió a la luz. Nunca salió. Nunca supimos si le fue bien o mal, nunca supimos nada de él. Pero ahí la conocí y creo que a los meses ya estabas en espera de tu bebé, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pero creo que al mes siguiente, una cosa fue muy loco porque yo te empecé a seguir y me acuerdo que subiste una historia que decía de que les quiero compartir algo, pero no quiero como que todavía hacerlo hasta que sea seguro. Y yo como pues eres actriz y demás, yo pensé de que hay un proyecto, seguramente no quiere que se le sepa. Bueno, en unos meses nos contará en qué película quedó, en qué serie quedó, y de repente voy a ser mamá y yo, ¡wow! Sí. ¡Qué random! ¿Cómo te fue con eso? A ver, cuéntame cómo estuvo esta noticia, cómo pasó todo. Ok. Pues mira, yo ya llevaba mucho tiempo queriendo ser mamá. Siempre me han gustado los niños, siempre he sido muy maternal, pero como que yo había hecho las paces con que no iba a ser mamá, porque dije, no quiero traer niños a este mundo, todo está feo, calentamiento global, crisis climática, guerra, o sea, como que dije, no quiero traer a alguien a sufrir, y entonces como que empecé a vivir un duelo, de que, o sea, es que sí quiero, pero no quiero, entonces al final como que lo decidí dentro de mí. Pero acercándome a los 26, 27, empecé a soñar, pero muchísimo, que era mamá. O sea, entonces, y en mi sueño era feliz con mi bebé. Y además van a decir que estoy loca y chances sí, ¿no? Pero soñaba con un bebé muy parecido a mi bebé. O sea, entonces me despertaba y lloraba. Así que era un sueño, ¿no? O sea, me pegaba mucho. Hasta que un día hice las paces con, ¿sabes qué? O sea, nunca ha sido un buen momento para traer niños a este planeta, ¿sabes? Siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido guerras, siempre ha habido crisis de lo que sea, entonces como que nunca ha sido una buena idea y sí es algo que deseaba mucho mi corazón, entonces decidí que sí quería ser mamá y pues entonces cuando llegó ese momento, mira, es complicado porque fue deseado pero no fue planeado, el plan era tenerlo en un año, o sea, sí era el plan tenerlo con el papá de mi bebé, pero esperarnos un año. Pero un poco sí supimos cuándo pasó, entonces al final sí lo decidimos así. Y ya, y pues cuando recibí la noticia fue muy raro, o sea, porque fue como que me disocié, como que no podía creerlo, no sabía si estaba soñando, dije, me morí, esto está muy extraño, no sé si me está dando una crisis de ansiedad, como que, y preferí dormir, me dije, no estoy entendiendo qué está pasando, me voy a dormir, y al otro día como que o sea, entendí más de que, estoy embarazada. Y, o sea, sí quisiera ser muy honesta en esta parte de, sí quise explorar mis dos opciones, que era tenerlo y no tenerlo, porque no era el plan tenerlo en ese momento. Pero en cuanto literal me senté a explorar la primera opción, que era no tenerlo, o sea, todo mi cuerpo y mi ser me dijo, no, tú quieres ser mamá con esta persona, te sientes lista para ser mamá emocionalmente, físicamente, mentalmente. Solamente no estaba la parte económica, que sí, ya hablaremos más de eso, pero sí es muy importante. Y si bien sí tenía un ingreso, no estaba yo o sea, sí tan estable como para que en ese momento tuviera un bebé. Entonces, por esas razones que lo pensé un poquito,
Pero en cuanto dije, güey, yo sí quiero ser mamá, lo que ya dije, solo es eso, no por eso no lo voy a tener. O sea, como que ya veré qué hago, el papá de mi bebé tiene un trabajo estable, ya veremos cómo le hacemos. Entonces decidí como que en cuanto abracé la idea de sí lo voy a tener, fui la más feliz porque es como, es algo que había deseado desde hace mucho tiempo, entonces como que fue, pues sí, fue algo muy deseado. Entonces, qué bonito. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión? O sea, a raíz de con tu pareja, ¿qué veías en él o qué características decías como sí, con él es con quien podría ejercer la maternidad y una paternidad como en conjunto, y que no te causara esta inseguridad de chin, porque con él no, o sea, como cuáles fueron las como green flags que te dio para que tú dijeras, va, contigo sí? Pues mira, en ese momento creo que de las principales, como sabes, yo soy vegana. Entonces, para mí y para quienes nos estén escuchando, bueno, el veganismo no es una dieta, no es una moda, es una postura ética que rechaza el uso y explotación de los animales. Entonces, el veganismo es por los animales, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una diferencia entre un perro y una vaca. Y es por eso que no me los como, no los uso en la ropa, no uso productos que experimenten en animales, etcétera. Y él también era vegano y era activista y llevaba muchos años. Entonces, eso era un punto clave para mí, porque yo quería criar a mi hijo de esa manera. Y bueno, esto es muy polémico, ya él más adelante decidirá si quiere ser vegano o no, pero así es como yo lo quiero criar. Entonces eso influyó mucho, y el cómo yo veía que trataba a los animales. O sea, él trabajaba en una pensión y guardería de perros, y era muy paternal. O sea, como que se moría, era muy tierno, era muy... Eso, y también recuerdo que veía mucho cómo se llevaba con los hombres de su vida. Para mí era muy importante no enseñarle estos roles de género a mi bebé, si era ya sea hombre o mujer. Y para mí era importante ver lo que él saludaba de beso a sus amigos, que él les podía decir te amo, que él podía llorar, que él podía tener esta expresión de género como muy libre. Y para mí era importante eso, ¿no? También creo que eso, o sea, como que compartíamos valores que para mí eran y son muy importantes. Y sí tiene mucho que ver que yo ya estaba con gafas así buscando al papá de mi bebé. O sea, yo ya estaba en un punto en el que era ya. O sea, mi cuerpo, mi ser, mi corazón, mi alma me lo pedía ya. Entonces, pues me lo topé a él. Se cruzaron esas cosas que creo que no es todo. Y ya más adelante si quieres hablamos de eso. Pero en ese momento para mí fue como muy importante eso. También tenía estabilidad económica. Como que otras cosas se alinearon para decir con él. Claro, porque, o sea, el estar en una relación, pues no nos promete que vamos a estar ahí para siempre, ¿no? Y el tener un hijo, pues creo que menos. O sea, igual y antes nuestras mamás o abuelas sí lo veían como de que, pues ni modo, es el hombre con él. Bueno, nuestras mamás, quién sabe, porque mi mamá sí fue una mamá de que a las primeras red flags de mi papá dijo, yo aquí no quiero estar, prefiero que sea una paternidad separada y yo estoy bien con ser madre soltera. Pero pues mucho de mi abuela sí escucho que a veces ella antes lo veía así, ¿no? Como de que no, pues es que al inicio era de que, pues ya me casé con él, ya tuve hijos con él, ni modo, pues tengo que aguantar esto y lo otro y así. Mi abuela también es una mujer que se está deconstruyendo, o sea, con el tiempo se ha ido deconstruyendo y ha ido también aceptando como roles que ella vivía, que pues no eran tan padres para ella, ¿no? O sea, para ella, por ejemplo, tenía ya como 30 años con mi abuelo y decidió separarse de él porque pues ya no era feliz, cosa que se me hacía a mí al inicio como, wow, ¿cómo? O sea, si llevan tanto tiempo juntos, o sea, de que yo decía, pues otros matrimonios de abuelitos que veo, pues duermen en camas separadas o ni se hablan, pero ahí están, ¿no? Como, ¿por qué tú te separaste? Entonces, como ella puso su felicidad primero y eso para mí fue como muy admirable y más como de su generación, ¿no? Sí, entonces, o sea, con mi mamá pues también vi que se logró separar y yo cuando pensaba en tener hijos, o sea, sí, cuando decía, bueno, cuando tenga hijos, cuando me case, como que yo decía, pues creo que eso es algo importante, como saber que no siempre te vas a quedar ahí. Entonces con la persona que decida ser madre tiene que ser una persona con la que sepas que también vas a contar, aunque ya no exista ese lazo de noviazgo amoroso, ¿no? O sea, porque hay muchos papás que se deslindan de eso, o sea, de que, bueno, ya no estamos juntos, entonces pues a ver cómo te las arreglas, y sí soy su papá, pero de vez en cuando, no sé qué. Y ahora creo que en nuestra generación sí estamos como muy alerta de que la persona que escojamos sea una persona pues igual de entregada y de que te cuide como ser humano, ¿no? Y a su hijo pues como el hijo que trajo al mundo. Sí. Entonces, pues qué bueno que te ha ido bien con eso. Sí, o sea, mira, yo creo que nunca sabes bien a quién eliges, como que el tiempo
y los retos van trayendo y van sacando quiénes somos en realidad. Entonces yo antes pensaba, no conoces a alguien hasta que vives con esa persona. Ahora pienso, no conoces a alguien hasta que tienes un hijo con esa persona. Va subiendo la dificultad. Sí, va subiendo. Entonces, al final, sí hay muchas cosas que yo admiro del papá de mi hijo, pero hay muchas cosas que conocí en esa etapa que no me gustaron y que al final pues yo también dije, no quiero estar en este lugar. Y justo, no solo porque seas el papá de mi hijo me voy a quedar. O sea, como que yo vengo de una familia de papás divorciados, pero duraron muchos años y lucharon muchos años por ese matrimonio. Pero para mí el amor no tiene que doler, el amor no tiene que ser difícil. Obviamente hay retos, se tiene que trabajar, hay terapia, pero habían muchos no negociables que no estaba dispuesta a ceder. Y sí fue una decisión muy difícil el decidir maternar sola y separarme, pero fue la decisión que me trajo paz mental a mí. O sea, mi salud mental se estaba yendo así a la basura, entonces sí decidí que sí iba a ser difícil, pero un poco ya estaba maternando sola, estaba en la relación. Entonces, si bien sí es un papá que se hace cargo y sí es un papá que está medianamente presente, sí la crianza se va mucho más hacia acá. O sea, sí cargo más con el peso de la crianza. Y además de que también trabajo y también llevo dinero a la casa, ¿no? Entonces, sí en esa parte creo que es algo generacional. O sea, creo que el hecho de cómo han criado tanto a las mujeres como a los hombres, pues que, o sea, en esta idea de que la crianza nos toca a nosotras, que si ellos están proveyendo, o sea, si son proveedores, ya con eso la cumplen, como que, si bien no es que él solo lo piense así, pues sí está mucho más cargada la crianza hacia mi lado. Entonces, pues tampoco son cosas con las que esté feliz, estamos trabajando en eso, pero pues sí. O sea, sí ha sido difícil. Sí, está muy loco. Yo, o sea, no he sido mamá, pero estuve cerca de serlo. O sea, creo que esto no lo he hablado mucho. Y justo también cuando yo me enteré que estaba embarazada, que fue con mi última pareja, o sea, justamente a mí lo que me empezó a dar mucho miedo era justo eso que yo decía. O sea, va a sonar un poco egoísta y yo decía, es que él va a poder continuar con su vida como sin nada. O sea, yo decía como él va a poder trabajar, va a poder avanzar profesionalmente, y a mí lo que me daba mucho miedo era eso. Decía, ¿yo qué voy a hacer? O sea, como que decía, no sé si estoy lista para literal pausar mi vida por un rato, porque justo yo, si era mamá, no quería ser como una mamá que a los 2 meses, guardería, no sé, yo decía, si quiero ejercer mi rol como mamá, pero me daba mucho miedo eso. Decía, me voy a tener que pausar y todo lo que tenía en planes, ¿no? Pues por cosas de la vida pasó que en realidad solo había la bolsita y no había la semillita. O sea, fue como, ¿cómo le llamaban? Ya hasta lo borré de mi memoria, pero sí es como que solamente es la bolsita y no hay nada, ¿no? Pero sí fue como, o sea, el miedo que me daba a mí era ese. Y de hecho, o sea, como que me enojaba, ¿sabes? Como que de repente volteaba y lo veía y decía, ¡ay, te odio! Sí, decía, tú desgraciado, plantaste algo en mí y tú vas a andar como si nada por la vida. Y ya, bueno, no seguí con la experiencia, pero, o sea, sí me imagino que este lado de ser mamá es una carga mucho más grande que ser papá, porque, bueno, para empezar, pues cargamos con él 9 meses, ¿no? O sea, está en ti. Entonces... Y es un proceso que te cambia para siempre, te cambia el cerebro, cambia tu cuerpo, las hormonas. El posparto no dura 3 meses como se piensa, dura hasta más de 1 año. Entonces, y justo, o sea, y luego si decides dar lactancia materna exclusiva, que es lo ideal, yo sé que hay muchas mujeres que no lo pueden hacer, pero idealmente mínimo son 2 años, el bebé te necesita a ti, literal. Entonces todo el cagadero de hormonas que hay en ti, eso no lo vive el papá. Entonces sí. Bueno, y ejerciendo esta maternidad, ¿tú cómo podrías o cómo has descubierto la maternidad en su máxima expresión de ser sana? O sea, ¿desde dónde la has vivido? ¿Cuáles herramientas te han ayudado? Como que puedas compartir también con las mamis que están como primerizas y que de repente sienten que lo están haciendo horrible, y que tal vez tú ya tienes estas herramientas que puedes decirles, miren, con esto pueden estar un poco más en paz con cómo ejercen su maternidad. Pues mira, es el viaje más loco que yo he vivido. O sea, no se compara a nada, a ningún reto, a ningún proyecto, a ningún nivel de estrés que yo haya... O sea, es una locura. En el mejor y en el peor sentido. Yo muchas veces digo que es como estar en el punto más alto a veces. O sea, es tocar el cielo verdaderamente. Yo nunca había sentido tanta felicidad, tanto amor por alguien. Pero a veces estás en el hoyo más profundo que te puedas imaginar. Y eso que he tenido depresión antes diagnosticada y he estado con tratamiento y ni así me había sentido, ¿sabes? O sea, son como que
picos todo el tiempo. Entonces no es fácil y de entrada pues yo le diría a las mamás que, híjole, o sea, que te entiendo y que te abrazo porque no es fácil, pero sí creo que podemos hacer varias cosas, o si no eres mamá y estás considerando, como que podrías tener en mente esto antes de ser mamá, ¿no? Creo que la primera es muy importante tener una red de apoyo. Yo creo que es algo que yo hacía menos y yo era muy de yo puedo sola. Uh-huh. En la maternidad sí podemos solas y muchas de nosotras lo hacemos solas. Una, no deberíamos, porque antes se criaba en comunidad, se criaba entre varias personas. Ahora se nos ha delegado el trabajo exclusivamente a las mujeres y eso no es sano, te quiebra mentalmente. Entonces, muchas no están cerca de sus familias o no nos llevamos bien con varios miembros de nuestra familia. Entonces, yo empecé en este camino de la maternidad un poco como sola, un poco por decisión y un poco porque no, muchas de las personas que yo esperaba que estuvieran no lo estuvieron. Y con el tiempo me he dado cuenta de que es importante pedir ayuda, es importante aprender a confiar en otras personas, también por tu bebé, para que él tenga más personas en su vida, que también él tenga personas en las que pueda confiar, con las que pueda crear lazos, y eso también pues lo hace que aprenda a socializar, etcétera, ¿no? Pero entonces, como que yo no lo soltaba al inicio. Yo me sentía como, conecté mucho con esta parte animal, yo me sentía como leona. Uh-huh. Nadie lo toque, nadie, o sea, fue algo muy raro que me pasó porque no esperaba que fuera así. Y entonces como que un poco era como, yo quiero hacer todo. Y un poco como yo lo conozco, yo estoy 24/7 con él, nadie más entiende qué quiere, qué necesita, y como no habla, no me puede decir si algo le pasa. Entonces como que yo absorbía todo esto, fui muy aprensiva. Y está bien por un lado, porque nos ha hecho tener una conexión muy fuerte. Estoy disfrutando mucho este tiempo, pero sí es importante también yo tener mis espacios. Entonces, sí, una red de apoyo en la que puedas confiar, tanto en los primeros meses de posparto, para bañarte, para darte un momento, para poder llorar, que a veces ni eso podemos hacer, como ahora que ya Lío está más grande, tiene 1 año y medio, como decir que alguien lo cuide 2 horas para que yo vaya a hacer tanto cosas de trabajo o a veces descansar, uh-huh, o limpiar la casa o lo que sea. Entonces, red de apoyo. La segunda creo que, pues sí, o sea, esta parte económica, desde antes de decidirlo, sí tener un ahorro, ¿sabes? O sea, como que no solo tener un trabajo estable, sino tener un ahorro, porque siempre salen cosas. Y siendo mamá que trabaja, pasa mucho esto de que cuando yo estaba los primeros meses con Lío, mi negocio todavía no despegaba. Entonces todo lo que ganábamos se iba a pagar sueldos, la luz, etcétera. Entonces no tenía para mí y era muy complicado como que tener que estirar la mano y decirle a mi pareja que eso es algo que siento que tendría que pasar de ellos. Decir, uh-huh, tú te estás haciendo cargo de la crianza, entonces ten un sueldo, ¿sabes? O sea, sí, tú estás cubriendo toda esta parte. Uh-huh. Además, se ahorraba en leche materna. Uh-huh. O sea, todo era de mí. Sí, o no tendría que dar como pena o pedir, ¿no? Cero, o sea, es como, es porque para es lo que tu te hijo. Toca. Sí. Pero además, o sea, no solo poner cosas para la casa, sino para mí. Uh-huh. O sea, porque yo no estoy pudiendo, lo que decías, yo no estoy pudiendo crecer económicamente, uh-huh, yo no estoy pudiendo desarrollarme, yo estoy poniendo en pausa toda esta parte y no estoy pudiendo generar más dinero, uh-huh, porque me estoy dedicando a nuestro hijo. Uh-huh. Entonces, justo creo que lo justo sería que me dieran un sueldo libre para mí, ¿sabes? Sí. Aparte de lo de la renta y aparte de, o sea, sé que hay casos muy difíciles y que viven al día, uh-huh, pero si se puede, sí. Entonces, como que, bueno, ya me estoy yendo por otro lado. No, sí, pero eso es importante porque siento que, o sea, luego, sí, la neta, o sea, creo que las mujeres, o sea, siento que las mujeres somos demasiado, o sea, como que de repente yo me pongo a pensar y digo, para empezar a crear vida, o sea, yo cuando veo a mi mamá, luego como que se me va la cabeza y digo, me hiciste, o sea, tú me hiciste a mí, gracias a ti yo estoy aquí y me has cuidado y he crecido. Y luego veo a mi papá y sé que mi papá la tuvo mucho más sencilla que mi mamá, pues, ¿no? Entonces, o sea, como que por ese lado también digo, como hombre creo que no está de más como simplemente también ver a la mujer no como solo la mamá de tus hijos, también como un ser humano que está ahí, que estuvo para ti también, que lo dio por tus hijos, por tus hijas, y que nazca como, ¿sabes? O sea, yo creo que la mayoría de las mujeres en matrimonios o en noviazgos como que de repente decimos como, ¿por qué no puede pasar ese extra de decir como, bueno, si esta mujer está haciendo todo ¿no? Y más cuando ya hay familia y cuando hay hijos, o sea, a mí a veces se me hacía loco como
pensar en que mi mamá tenía que meterle una pensión a mi papá, o sea, yo decía como o sea, ¿por qué no él? Si yo soy su hija. Ajá. Sí, esta parte de tener que pedir que lo hagan, era algo que a mí me pasaba mucho y que veo que le pasa a muchas mamás. Sí lo cuida, pero yo te tengo que pedir que lo cuides. Sí le cambies el pañal, pero yo te lo tengo que pedir. Entonces, se llama carga mental, el saber todo lo que tiene que hacer tu hijo, de que él cita con el pediatra, en qué etapa está, qué tengo que estimular, tengo que investigar de la lactancia materna, que los brotes de crecimiento, o sea, la carga mental con la que, valga la redundancia, cargamos, y además te lo tengo que decir, ¿sabes? O sea, como que lo justo sería que ellos también se involucraran a nivel de yo también me voy a interesar por qué tiene que aprender mi bebé en este momento, que, pues sí, involucrarse en la crianza, o sea, no solo es el rol de proveer y ya, que muchos ni eso hacen, ¿no? Sí. O sea, dan una pensión miserable que ni siquiera cumple con lo que tiene que ser. Y que piensan que con eso ya van, alimentaron, ya le dieron la universidad y sí, o sea, con sus pinches 900 pesos, que no es mi caso, o sea, pero en muchos casos es así. Y eso, por ejemplo, o sea, muchos se excusan en que es que la mamá desde la prehistoria es más cuidadora, no sé qué, y el hombre salía a cazar y dices como, güey, sí, pero en la prehistoria, o sea. Sales a cazar ahorita, haces esas cosas. Pues no, entonces también tú tienes que ponerte de este lado de que ya estamos en otro lugar, o como dices, o dame mis 20,000 pesos o lo que costaría un mamut en la prehistoria y entonces ya llevamos la fiesta en paz, pero pues no se iguala el cuidado que tiene que tener la mamá al papá. Sí, y ahora pasa mucho que no solo nosotras nos hacemos cargo del 100% de la crianza o casi el 100%, sino también traemos dinero a la casa, entonces también estamos haciendo eso. O sea, está súper dispareja la cosa, está muy dispareja. Es muy disparejo y siempre y cuando haya acuerdos sanos con pareja creo que se pueden llegar. No sé, mi mamá con mi segundo papá, porque mis papás están separados y me crié yo básicamente con mi segundo papá. Con él yo siempre veía que tenían acuerdos muy abiertos, ¿no? Como que mi mamá decía, bueno, tú y yo trabajamos a la par, digamos, entonces, pues mira, yo no voy a llegar a hacer qué hacer a la casa, entonces pues pagas a la gente de la limpieza, ¿no? Y cuando mi mamá tuvo a mi hermana, como que le dijo, pues yo te voy a dar una hija más, ya estoy más grande y ahora sí quiero vivir la maternidad al 100%. O sea, con mis otros hijos, pues quería yo también trabajar para que ellos tuvieran pues una buena educación y demás, pero ahorita te está yendo súper bien a ti y yo quiero maternar a Majo. Y mi papá le dijo como, ok, no te preocupes por nada, yo voy a pagar todo. Literal, él le da el dinero a mi mamá que gana, así como él. Mi mamá pues organiza el dinero y demás, y como esos acuerdos se me hacen muy padres porque digo, bueno, ya entre ellos saben, ¿no? Sí. Igual a algunas personas les parece bien, a otras no, pero mientras haya un acuerdo mutuo en donde ambas partes se sientan bien, y sobre todo la mujer, porque es la que al final se lleva pues todo el peso, pues mucho mejor. Y mi mamá, que ahorita pues mi hermana tiene 11 años, mi mamá ya está como llegando a la menopausia, entonces también como que yo digo, sí, o sea, mi mamá si ahorita trabajara se volvería loca, o sea, porque pasar por todo eso, más cuidar a una niña de 11 años, más cuidar la casa y demás, o sea, hay momentos en los que como mujer dices, sí necesito de ti al 200%, y es justo, o sea, porque no es lo mismo, pues. Bueno, y pasando el coraje. A ver, cuéntame qué estigmas o creencias has tenido que romper y volver a construir a partir de que fuiste mamá. Creo que la primera, y fue cuando me embaracé, fue que entender que por mucho que yo dirija mi crianza hacia algún lugar y que yo quiera moldear la conducta, la personalidad, él va a hacer lo que va a hacer, ¿no? O sea, obviamente yo puedo influir y la educación importa, pero al final él es un individuo y como que soltar el que, o sea, me pasó porque recuerdo que estaba hablando con un amigo que se llama Antonio Frangiuti, que es activista también por los derechos de los animales, también es vegano, y su hijo no es vegano. Y él lo crió también así, o sea, el niño durante, no sé, creo que como 10 años se alimentaba a base de plantas y tal, pero creo que a los 12 años, no sé si estoy diciendo mal el dato, pero él decidió que sí iba a comer animales, ¿no? Entonces, Antonio no le compra animales en su casa, que creo que sería mi caso si pasara, pero afuera su hijo a veces sí lo consume. Entonces, a mí me impactó mucho como que yo durante muchos años sí concebía a mi bebé de que, pues va a ser vegano, y es como, obviamente. No sabes. Sí. Y no sabes porque, no sé, para mí, por ejemplo, una virtud que yo valoro mucho en las personas es la empatía. Entonces decía, ¿qué tal que no es empático? ¡Qué fuerte que tu hijo te caiga mal! No sé, o sea, entonces como que soltar esta parte de, pues sí, o sea, él va a ser como es y tú puedes guiarlo, tú puedes darle herramientas para que se vaya por un lugar, pero al final la vida pasa y uno tiene libre albedrío y no sabes. Entonces como que aceptar eso, porque además justo no quiero
pues no quiero ser una mamá de imposiciones, no quiero ser una mamá que... No quiero que él crezca pensando, ay, la estoy decepcionando. Entonces, como que empecé a trabajar esto en mí de soltar y viene con la otra parte que es que no es mío, ¿sabes? O sea, es muy fuerte porque crece en ti. O sea, es que imagínate esto, de nada, de nada a todo. Sí. Se crea en ti, tú lo, o sea, nace de ti, tú lo crías, tú lo alimentas, tú todo. Y o sea, como que en un lugar de tu corazón se siente como tuyo. No en un lugar, en un grande, o sea, lo sientes como tuyo. Y no es tuyo. Entonces esta parte de soltar está muy fuerte, está muy fuerte. Y que lo concientices tan pronto, o sea, creo que está increíble porque mi mamá, me acuerdo que eso me lo dijo cuando yo tenía como 24 años. Me acuerdo que llegó un día y me dijo... porque yo me quería, ¿no? A los 22, 23 yo me quería ir a Perú a especializarme en improvisación y a mi mamá le costó mucho trabajo como sí apoyarme en esa decisión, ¿no? Entonces hasta que un día llegó, se sentó y me dijo, mira, hoy Dios me habló y me dijo que los hijos no nos pertenecen. Me dijo, entonces tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Y sí fue muy fuerte para mí, es así, fue como una frase que se me quedó muy pegada, dije, los hijos no nos pertenecen. Y justo dije como mamá, o sea, qué fuerte de ser como... llegar a esa sensación de decir, ya, o sea, si tú quieres volar, vas a tener que volar y yo no puedo hacer nada y no te puedo detener y no puedo yo como obligarte a hacer lo que yo pienso que es lo correcto para ti porque tú tienes que vivir tu vida, ¿no? Está cañón. Y ahorita más, digo, ya lo viviré más adelante y te contaré, pero ahorita que está tan chiquito y que no puede hablar y no me puede comunicar cosas, como que para mí lo correcto era hasta donde mis ojos te puedan ver, porque yo no sé si alguien te va a hacer algo. Y digo, él no está solo más que con su papá. Pero, y confío plenamente en su papá y en que lo cuida y etcétera, pero era como, no sé si va a estar bien, no sé si le va a cambiar bien el pañal, si le va a entender, si va a jugar bien con él, si, no sé, ¿no? Hasta que entendí que, güey, él también es su papá. El Lío necesita tiempo sin su mamá, necesita también tener tiempo solo con su papá con él, y tú mereces tener tiempo sola, entonces... relájate, y me costaba mucho, o sea, las primeras veces, por mucho, se va 3 horas, de 3 a 4 horas es lo máximo que he estado con él, y al principio me angustiaba mucho esta parte de saberlo lejos y no saber nada, y ya después aprendí a disfrutarlo y a ansiar esos momentos de, ya voy a tener mis 3 horas sola, que es bien poquito también, es muy complicado, pero sí, o sea, como a soltar. Y en estos momentos a solas que tienes contigo, ¿cómo te has encontrado como ser individual? O sea, ¿te ha costado trabajo el de pronto decir, ok, soy mamá Mitzi, pero también soy mamá, o sea, pero también soy Mitzi nada más, pero, o sea, ¿cómo has logrado separar como el ser mamá de tu ser individual? Pues mira, sí ha sido todo un proceso. Yo estaba muy clara que yo quería ser una mamá presente. Si yo iba a tener hijos es porque yo los quería criar. Y no que esté mal, pero no quería que los criara una niñera, una nana, una guardería. Quería criarlos yo. Entonces sabía que iba a tener que poner en pausa justo mis proyectos y mis cosas durante un tiempo. Y en mi parecer, si no estás dispuesta justo a poner en pausa tu vida por un ratito, no los tengas, ¿sabes? O sea, ¿por qué si le damos tiempo de un año a un proyecto importante y no le puedes dar un año a tu bebé, que es tu hijo, ¿sabes? Entonces como que yo sí hice mucho las paces con eso, de no importa si no crezco rápido en el negocio, que ojo, lo seguía haciendo, pero no va a crecer igual, o no voy a crecer igual mis redes sociales, o ahorita no puedo tomar castings para actuación, o voy a poner en pausa hacer música, etcétera. Pero sí llega un punto en el que ya, o sea, empieza como esta cosquillita de ya necesito regresar a mis cosas. Creo que llegando al año de Lío, como que otra vez empecé ya a necesitarlo. Y justo estos espacios en los que él se va, pues empecé a retomarlo un poco. Al principio era raro porque justo hasta físicamente yo ya no sabía existir sin él. Era como, siempre le estoy cargando, siempre le estoy dando la mano, siempre estoy... Tu sistema nervioso está alerta, está de que está él le estoy dando pecho. Entonces cuando se lo llevaban literal era como... ¿Qué hago con mis manos? Me acuerdo mucho que una vez me pasó que iba caminando y decía, ya no sé caminar, güey. O sea, como que siempre estoy así cargándolo. ¿Cómo camino? ¿Cómo existo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo, sabes? Entonces sí fue un proceso de volver a conectar, como que de volver a habitarme solo yo. Y justo, solo Mitzi. O sea, como sigo siendo yo. O sea, además de mamá. Y justo, pues, como que poco a poquito me estoy acercando otra vez a mí y a retomar pues los proyectos que son importantes para mí, ¿no? Que en este caso es mi negocio, o sea, es crecer mi negocio y hacer franquicias, que es el sueño.
el próximo año la idea es venirnos a Ciudad de México porque mi negocio está en Toluca. Entonces poner un Melos aquí en Ciudad de México. Y además está bien bueno, ¿eh? Sí. O sea, está riquísimo. Cuando puedan ir a Toluca, sí vayan, porque está justo en ese viaje de trabajo, uno de los chicos era vegano, entonces era de que estamos en Toluca y dicen, es que no hay nada vegano en Toluca. Yo le dije, no, una amiga tiene su restaurante vegano y te buscamos un lunes y creo que decía cerrado. Sí, nosotros no. Y el martes pues ya, ¿no? Dijimos, no, tenemos que ir a probarlo. Bueno, nos pedimos todo, o sea, creo que nos pedimos el paquete máximo y todo súper rico, o sea, súper. Bueno. Creo que está bien padre porque justo muchas personas tienen en mente que pues ser vegano es literal solo comer plantitas o demás. Y wow, o sea, yo me sorprendí de que cuando probé los boneless dije, es que esto sabe, o sea, sabe hasta mejor que un boneless de verdad, o sea, de pollo, ¿no? Me sorprendí muchísimo. Yo en algún punto me gustaría así empezar a transicionar hacia, tal vez primero vegetariana y luego vegana, pero la forma en la que tú lo compartes y cómo haces que la comida se vea tan disfrutable y una forma bonita de alimentarte sin tener que herir a otros seres vivos, está muy bonito. Entonces apoyen este proyecto que es Melos. Aquí les voy a dejar su red social. Muchas gracias. Y pues allá en Toluca, y cuando ya estés por acá, pues te podremos visitar en Ciudad de México. Pero bueno, continúa. Te traeré en tu podcast para que le invites a tus invitados. Hacemos ASMR. Sí, justo. Y pues entonces justo uno de los planes es hacer crecer más esto. El otro es darle más a mis redes sociales. Me apasiona justo compartir contenido acerca de la maternidad para acompañar a otras mamás que sepan que no son las únicas que están viviendo esto, que sí está cabrón. Y justo pues lo que yo ya he aprendido, aunque sean pocas herramientas, compartirlas, ¿no? Y también me gusta hablar justo de los derechos de los animales, del activismo que hago, un poquito de todo, ¿no? Y parte de lo que me gustaría retomar, pero no ahorita, o sea, yo creo que cuando Leo ya vaya a la guardería, al kinder, que para eso falta como 1 año y medio, es justo, pues, la actuación, ¿no? O sea, me encantaría volver a hacer castings y estar principalmente en teatro, pero también en cine. Y también me apasiona la música, es que me apasionan muchas cosas. Pero sí, o sea, una cosa a la vez. Y justo es hacer las paces con eso, sí se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Y hay que poner prioridades. Y en mi lista de prioridades está Leo. Entonces justo ahí se me va casi toda mi energía, mi tiempo, porque eso quiero y porque eso me hace feliz. Y ya después justo pues destinarle tiempo a mi restaurante, a mis redes sociales, y cuando ya se pueda, pues regresar a actuar. Es que sí siento que es como un volver a nacer también, ¿no? Cuando nace tu hijo. O sea, yo ayer le decía a mi mamá como que estaba haciendo algo y yo volteé y la vi y dije, es mamá, o sea, es una mamá. Y le dije, mamá, ¿qué sientes cuando te acuerdas que eres mamá? Y me dijo, pues es que ahorita ya, o sea, dijo como ya lo tengo súper digerido que soy mamá. Dijo, nunca se me olvida que soy mamá. Entonces, tal vez yo creo que al inicio puede que de repente sí sea como un wow, soy mamá. Sí. O sea, como que, no, o sea, de repente acordarte y decir, tengo un hijo, una hija que... Justo, o sea, porque somos muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, no sé, somos, bueno, en mi caso, soy actriz, soy vegana, pero no te acuerdas de eso todo el tiempo porque no estás haciendo algo que tenga que ver con eso todo el tiempo. Ser mamá, sí, eres mamá todo el tiempo, sobre todo el primer año, ¿no? O sea, cada segundo va dirigido a eso. Y también por eso es bien importante como no perderse. Porque sí, si bien sí debe ser una de tus prioridades, creo que, y muchas mamás no van a estar de acuerdo tal vez, pero tu principal prioridad tienes que ser tú. Porque además si tú no estás bien, tu bebé no está bien. Si tu salud mental no está bien, si tú físicamente no estás bien, tu bebé no va a estar bien. Entonces es importante como que darnos cuenta de eso y tomar espacios para estar bien. O sea, desde algo tan fácil como darte una ducha, que a veces no lo hacemos porque priorizas darle la ducha al bebé o hacer cosas para el bebé. No, güey. O sea, si para tu salud mental es importante bañarte todos los días, no lo dejes. Si para tu salud mental es importante hacer aunque sea 15 minutos de yoga, no lo dejes. Si tienes que escribir 10 minutos al día, no lo dejes. O sea, encuentra los espacios. ¿Sí está cabrón? Sí. ¿No debería de ser tan cabrón? No, porque si los papás se involucran más en la crianza, si tuviéramos una red de apoyo, que muchas afortunadamente la tienen, muchas no la tenemos, si tuviéramos una red de apoyo más extensa, esas tareas estarían repartidas y tendríamos más espacio, que es el ideal, y ojalá todas tuviéramos el privilegio de tener una red de apoyo. Pero si no la tienen, ver la forma de encontrar espacios chiquitos, aunque sea, que todos los días te nutran a ti. Aquí y aquí, ¿sabes? O sea, bueno, sí, no sé si haya gente que solo lo está escuchando, pero mente, corazón y cuerpo, ¿no? No olvidarte de comer tú también bien, de tomar tus medicinas, de ir al ginecólogo, de hacer ese chequeo que necesitas. Entonces, como no dejarte. Y no está peleado con priorizar a tu bebé, y no está peleado con
yo soy mamá 24/7 y no está peleado. Eso está muy bonito porque justo creo que, o sea, se nos olvida que venimos y nos vamos solos de este mundo, ¿no? O sea, como decías lo de los hijos no nos pertenecen, ni nada nos pertenece más que nosotros mismos. O sea, es como mi mamá, por eso siempre nos dice de que pues ustedes van a hacer su vida y yo me voy a quedar aquí y puede que con Enrique dure para siempre o puede que no, pero la que siempre va a estar voy a ser yo. Entonces, si no tienes una relación de amor contigo, de sentirte apoyada contigo misma, de decir, bueno, o sea, puede faltar todo, pero no puedo faltar yo, ¿no? Y si le pones toda esa carga a tu hijo o a tu hija, pues imagínate, o sea, estás poniendo el mundo en ellos. Y luego por eso hay mamás tan aprensivas, que la pasan mal, que no disfrutan. Entonces eso es muy bonito, como decir, sí, pues obviamente tu hijo, tu hija van a ser tu prioridad, pero también tú tienes que serlo y justo tienes que cuidar de ti para poder cuidar del otro, ¿no? Totalmente. Qué bonito. Bueno, a ver, y en 3 palabras, ¿cómo te describirías a ti como mamá? Pero palabras positivas, o sea, de que te eches flores y digas, yo soy estas 3 cosas. Ay, Dios. Qué fuerte. Amorosa. Paciente. Y divertida. Qué padre. Yo creo que son 3 palabras así maravillosas para... O sea, tu hijo es muy afortunado de tenerte como mamá. Eso es muy bonito. Y para terminar, me gustaría que visualizaras a tu yo de hace 3 años frente a ti. O sea, que pensaras que aquí... que aquí está Mitzi de... ¿Cuántos años tienes, perdón? 29. De 26, 27 años, que todavía no pasa por todo este viaje y que le dijeras cuál es tu mejor consejo que le puedes dar a ella. O sea, qué cosas estabas pasando en esos momentos que ahorita ves y dices, es que tranquila, como si pudiera yo viajar en el tiempo y poderte decir esto para que tú sepas que todo va a estar bien, ¿qué le dirías? Ay, está muy fuerte porque... más o menos por ese momento yo estaba atravesando justo una depresión y en la que yo sentía como, uy, ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, wow, o sea, Lío es lo más increíble que me ha pasado en la vida. Entonces, si pudiera explicarle a esa Mitzi que todo pasa, que nada es para siempre, y que va a venir lo más increíble que se pueda imaginar, que por mucho es lo mejor que le va a pasar y que la vida sí se pone mejor y que es importante pedir ayuda, que está bien no poder solas. Eso no te hace menos, eso no te hace menos fuerte y que siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. Eso está muy bonito. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Se nos pasaron súper rápido ya. Sí. Pasaron 40 minutos. Aquí te voy a dejar las redes sociales de Mitzi para que la sigas. Es una gran mamá, un gran ser humano, una gran actriz. Yo te admiro muchísimo también. Y gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de estar aquí. Te agradezco un montón. Siempre me parece muy importante entre mujeres apoyarnos y justo crear esta red, ¿no? De decir, estamos unas para otras. Porque pues hay que cambiar el dicho de el peor enemigo de una mujer es una mujer. O sea, claro que no, somos nuestras... A mí quien me ha sostenido en mi maternidad son mujeres. Y quien me ha levantado en mis peores momentos son mujeres. Y parte creo que lo que tú haces también con tu contenido es eso, ¿no? O sea, compartir tus experiencias para que otras mujeres se sientan acompañadas y pongan el foco donde tiene que estar, que es en una misma. Entonces, 100%. Sí, yo también te admiro muchísimo, nada más. Antes de que nos vayamos, te admiro mucho y te agradezco mucho este espacio. Es que bonito, somos nuestras mejores aliadas y espero compartir contigo más proyectos, que nos acompañes más adelante y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar aquí en #Cosas de Chicas. Bye.